¿Cómo están? Buenos días. Martes 2 de junio, estas son las noticias. A las 6, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inicia un paro nacional tras la marcha que partió desde el Ángel de la Independencia. Lluvias, granizo e inundaciones en Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México, por lo cual Protección Civil activa la alerta púrpura. Ahí las imágenes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no busca confrontación con Estados Unidos, pero exigió sí respeto a la soberanía del país. La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina desplegará más de 56,000 policías como parte del operativo especial para la fiesta mundialista. Más del Mundial, miren, la selección de Sudáfrica, primer rival de nuestra selección del Tri, llega hoy a suelo azteca. En información internacional, en Chile, la policía reprimió con violencia las manifestaciones contra los recortes presupuestales del gobierno de José Antonio Kast. Así les damos la bienvenida. Este es nuestro paquete informativo del día de hoy, de este martes 2 de junio. Mañana fresca en la Ciudad de México. Angie, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, Guadalupe, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Como saben, seguimos en sedes alternas, pero también aprovechamos para agradecer que hoy nos acompaña Vanessa Salazar y Adriana Rodríguez en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ya sabe que nos puede seguir por nuestros canales habituales. Estamos en televisión abierta y también en Radio Instituto Politécnico Nacional en el 95.7 de FM. Sedes alternas porque, como lo hemos venido conversando con ustedes, nuestra audiencia que nos sigue todos los días y que no ha dejado de sintonizar el Canal 11, desde el 21 de mayo pasado nuestras instalaciones fueron tomadas por un grupo de estudiantes. No podemos acceder a ellas, pero tampoco está en nuestras manos resolver el pliego petitorio. Por eso todo un equipo está trabajando todos los días para seguir al aire y aquí estamos. Así es, y recordarles que Canal 11 tiene una firme convicción por la libertad de manifestación, pero también tiene un gran compromiso de garantizar el derecho a la información de las audiencias, y les recordamos que pues ya pueden disfrutar de sus programas favoritos totalmente en vivo, como son los espacios informativos, pero también está Diálogos en Confianza, Aprender a Envejecer, y también la barra de opinión con Macio Sare y mucho más. Y aquí seguimos transmitiendo para ustedes, informándoles lo que acaba de ocurrir en las últimas horas. El caos, por supuesto, en Ciudad de México, sobre todo en este que es el primer cuadro de la capital del país. Movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en busca del diálogo, que está programado para hoy a las 10 de la mañana. En la Secretaría de Gobernación. Así es, y es que como parte de estas acciones de la coordinadora, las y los integrantes realizaron una multitudinaria marcha aquí en la capital. Partió desde el Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo de la Ciudad de México. Mi compañero Arnold Gutiérrez tiene la historia. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, inició un paro nacional con una marcha que partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Pues el diálogo no puede ser con muros de cemento, con vallas metálicas y con la policía. El diálogo tampoco puede reducirse a escuchar los planteamientos y las demandas de la CENTE. Aunque la marcha comenzó de manera pacífica, conforme avanzó sobre Paseo de la Reforma se registraron actos de vandalismo en la Torre Bienestar, ubicada sobre Reforma y La Fragua. Un grupo de manifestantes cubiertos del rostro rompió cristales de puertas y ventanas del inmueble, utilizando mazos, tubos y otros objetos. Los daños obligaron a varias personas que se encontraban en el lugar realizando trámites a retirarse por seguridad. La movilización avanzó por Paseo de la Reforma, Juárez y caminaron en sentido contrario por el eje central. Al llegar a 20 de noviembre e Izazaga, rompieron cristales y ventanas de una grúa de la policía que se encontraba atravesada para impedir el ingreso de los manifestantes. Uno de los puntos de mayor tensión se registró cuando integrantes de la CENTE llegaron a 20 de noviembre y Venustiano Carranza e intentaron tirar las vallas colocadas para evitar su ingreso a la Plaza de la Constitución. Los manifestantes golpearon candados y estructuras metálicas con la intención de abrir paso a la zona acordonada. Algunos participantes lanzaron petardos durante los intentos por retirar las barreras de contención. La policía capitalina utilizó extintores para retirar a los inconformes.
Ante los hechos, el gobierno federal reiteró el llamado a la CENTE a mantener el diálogo y privilegiar las mesas de negociación con el objetivo de avanzar en acuerdos que permitan atender las demandas del magisterio. Confió en que pronto llegarán a acuerdos. Hay una posición de algunos maestros de la CENTE o de la CENTE que plantea que no debe estar en el tercero constitucional la evaluación de los maestros y que solamente debe ser parte del 123 constitucional, que es lo que corresponde a lo laboral, y solicitan regresar a las comisiones mixtas de sindicato y autoridad para la entrada de plazas. Desde Palacio Nacional resaltó que lo que busca su administración es atender las demandas de las y los docentes, no solo de los sindicatos, y destacó que actualmente ya se ha mejorado la movilidad y se trabaja en la sustitución del sistema de evaluación de carrera de maestras y maestros. ¿Qué queremos nosotros? Preguntarle a los maestros si realmente están de acuerdo con esto, que generó también muchísimos problemas en el país, particularmente vinculados a temas de corrupción, en donde las plazas eran para los amigos, los primos incluso, o los maestros quieren otra cosa, no definido por la autoridad, por la presidenta, sino lo que nos digan los maestros. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. Y precisamente como le comentábamos un poquito antes, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que en acuerdo con la Secretaría de Gobernación y también con el ISSSTE, ya invitaron formalmente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a establecer una mesa de trabajo. Esto será este martes a las 10 de la mañana en el edificio de Bucareli para buscar por la vía del diálogo acuerdos en favor del magisterio. Algunas lluvias no dan tregua, así que aquí en Ciudad de México, alerta púrpura, que es el máximo nivel que se activa, hizo que la gente se previniera. Miren, el caos que siempre se presenta en estos casos, inundaciones, vehículos varados, las calles anegadas. Prácticamente lo que tenían que hacer algunas personas era subirse incluso a los toldos de sus vehículos y bueno, avenidas y casas también en contingencia. En el caso de la carretera México-Toluca se vio severamente afectada por anegaciones y fuertes corrientes de agua. Un deslave provocó incluso la caída de un árbol sobre un automóvil, sin dejar personas lesionadas. Afortunadamente, personal de gestión integral del agua y bomberos laboraron, atendieron las emergencias, advirtieron que incluso podrían presentarse deslaves en las zonas altas, así que tómenlo en cuenta. También donde hay rollos y arríos en gran parte de la República Mexicana, en algunos estados esto es viable. El llamado constante a nosotras y nosotros como ciudadanos es resguardar documentos en bolsas de plástico, tomar precauciones frente a cualquier contingencia y en todo momento seguir indicaciones de Protección Civil. Alerta roja también en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Estaremos reportando cómo viene el clima para el día de hoy. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a revisar lo que pasó en la conferencia matutina, porque miren, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Estados Unidos y México van a mantener una estrecha relación bilateral, pero siempre con respeto a nuestra soberanía. Lo más importante, y como nos cuenta Karen Ballesteros, es que no se permitirá la injerencia de ningún país en las decisiones que solo competen al gobierno de México. La historia. México no busca confrontación con Estados Unidos, pero tampoco será usado como tema para campañas políticas externas. Ese fue el mensaje que destacó la presidenta Claudia Sheinbaum al reafirmar que la relación entre ambos países debe mantenerse a través de la cooperación, pero siempre con respeto de la soberanía nacional. Esto luego del informe que ofreció desde el Monumento a la Revolución por el segundo aniversario de su triunfo electoral. Pero lo que buscamos son las coincidencias y el bienestar del pueblo de México, de los mexicanos en Estados Unidos, y avanzar en las relaciones comerciales y de distinto tipo entre nuestros países. Pero hacemos muy claro cuando no estamos de acuerdo con lo que consideramos que es injerencia, que es meterse en los asuntos de México. La presidenta aseguró que los cuestionamientos y las presiones que ha tenido México en las últimas semanas no son casuales, sino que detrás de ellas hay grupos de ultraderecha estadounidense que, dijo, buscan deteriorar la relación bilateral. Les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo. Son sectores pues de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que
no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas principalmente, y que no quieren que haya una buena relación. Y se juntan pues con los de la ultraderecha en México. Ante ello, la mandataria llamó a la ciudadanía a mantener una mirada crítica frente a mensajes políticos que circulan en redes sociales, particularmente en aquellos que hablan sobre México. En ese contexto, destacó la importancia de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión que incorpora la injerencia extranjera como causa de nulidad en una elección. Que la gente esté bien informada, que no se deje llevar nada más por lo que dice alguien en la red social sin cuestionarse el tema más profundamente y entender cómo es que sectores del gobierno de los Estados Unidos pues están queriendo o utilizar a México para sus elecciones en noviembre del 26 o de plano interferir en nuestras elecciones. Tras ser cuestionada sobre la posibilidad de que el retiro de visas a funcionarios mexicanos pueda formar parte de una estrategia del gobierno de Washington, la presidenta indicó que existen elementos para cuestionar el trasfondo de dichas decisiones. Puede ser, tenemos derecho a dudar, a cuestionarlo. ¿Cuál es la verdadera razón de quitar una visa? Me corresponde decir, no usen a México, no lo usen en su disputa electoral. Aquí no. Colaboramos, pero no, ni nos subordinamos, ni permitimos, como lo dije ayer, que México lo usen como piñata. La mandataria aprovechó así para enviar un mensaje a quienes participan en la vida pública del país. La política es de todas y de todos, para empezar. Y segundo, si tienes deseos de aspirar a un cargo público o de dedicar una buena parte de tu vida a la política, hay que defender lo que se piensa. Y no hay que zigzaguear en eso. Porque si estás un poquito aquí, un poquito allá, un poquito por aquí, un poquito por allá, pues no quedas bien con nadie. Y aquí hay que quedar bien con el pueblo de México. En cuanto a la política nacional, Sheinbaum también se refirió a la reaparición pública de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón durante un evento del PAN en apoyo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. La presidenta cuestionó que ambos exmandatarios sean referentes del Partido Acción Nacional y los responsabilizó de etapas que afirmó estuvieron marcadas por la corrupción y la violencia. Con una visión, pues como la que fue de Calderón en su momento, de que no hay que apoyar a la gente, de que no hay que brindar nuevos derechos y de que lo que tiene que prevalecer es la violencia. Por el bien de todos, primero la violencia. Esa es su máxima. Por el bien de todos, primero sus privilegios. Esa es su máxima. Y la nuestra es por el bien de todos, primero los pobres. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Miren, ahora les contamos que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya hizo la declaratoria de constitucionalidad de las dos reformas que fueron aprobadas recientemente en materia judicial y también en materia electoral. La primera es la que recorre la segunda parte de la elección judicial de 2027 a 2028. Esta reforma ya fue avalada por 25 congresos locales, incluido el de la Ciudad de México. La segunda reforma es la que considera la intervención extranjera como causa de nulidad de una elección. Esta reforma fue aprobada por 24 legislaturas estatales. Con esto, los documentos van a ser remitidos al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Fiscalía General de la República dio detalles de cómo operaba una red delictiva dedicada a la emisión de facturas falsas, se denominaban El Caballito, y miren, lo que hacían era defraudar al erario por más de 12,000 millones de pesos. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, dio detalles de dónde operaba en estados como Jalisco, Colima y Quintana Roo. Lo escuchamos. El monto de las facturas generadas por la red del Caballito ascendería a más de 12,000 millones de pesos, que para ponerlo en perspectiva equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizada para el ejercicio fiscal 2016 para el estado de Tlaxcala. Dio detalles, profundizó más de cómo operaba, cómo enganchaba a las empresas y cómo incluso utilizaba información de personas que tenían que comprobar ante Hacienda de forma real. Las empresas eran embaucadas para de alguna manera dar sus datos, ellos las utilizaban. El Caballito operaba de una manera fuera de la ley. Así los detalles en voz del vocero de la Fiscalía. Estas personas se acercaban a las empresas, les presentaban como personas físicas esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal, y una vez que ofrecían con estas empresas la emisión de facturas, hacían las operaciones falsas para justificar. Red criminal, empresas fachada, enganchaban a las y los empresarios y a personas para que proporcionaran sus datos y así comprobaban 12,000 millones de pesos en defraudación al fisco. De esta forma, pues evitaban pagar a la Secretaría de Hacienda. Ulises Lara informó que al menos son 8 las personas que estaban en esta red delincuencial, red evasora. Ya están tras las rejas, se les dictó prisión preventiva oficiosa para que los cargos que corresponda a la ley se les apliquen. Hay que recordar que para desmantelar cualquier organización delictiva se tiene que realizar un cateo. Esto ocurrió apenas la semana pasada en distintos domicilios en los estados que les comentaba, Jalisco, Colima, Quintana Roo. Se aseguraron 21 inmuebles, 14 vehículos, dinero en efectivo, dólares, euros, yenes japoneses. Imagínense, era una red internacional, libras esterlinas, soles peruanos, también coronas danesas. Las 8 personas implicadas y ya detenidas, prisión preventiva oficiosa, podrían alcanzar hasta 9 años de prisión por este delito. Bueno, vámonos ahora con otros asuntos para hablar pues del caso de la joven Cielo López Cortés, esta estudiante de la UAM. Y mire, sus familiares, es que hay que recordar, esta joven fue encontrada sin vida el pasado 22 de mayo, es por ello que sus familiares están exigiendo justicia. Y lo más importante es que la justicia tendrá que llegar, porque por lo pronto el posible feminicida ya fue vinculado a proceso, pero enfrentará este asunto y siendo el caso en libertad. Mi compañera María Fernanda Ruiz nos cuenta toda la historia que hay detrás de este terrible feminicidio. Vamos a ver la historia. Luego de casi 3 horas de audiencia, fue vinculado a proceso Hugo L. por el feminicidio de Cielo Beangi López Cortés, estudiante de la UAM. Así lo confirmó el asesor jurídico de la familia en los juzgados penales de la Ciudad de México. La defensa estaba queriendo aportar datos de prueba para poder no vincular a su defendido, más en cambio la Fiscalía y esta asesoría jurídica llevaron a cabo una buena defensa para poder vincular al imputado. Y entonces hoy por fin queda vinculado al proceso con un cierre de investigación de 3 meses, pudiéndose extender hasta 6. Familiares y amigas de Cielo, así como colectivas feministas, se congregaron en los juzgados en la colonia Doctores para expresar su preocupación de que el imputado continuara su proceso en libertad. Pidieron que el proceso se lleve con perspectiva de género, para que el caso no quede impune. También exigieron a las autoridades garantizar un proceso libre de corrupción y actuar con imparcialidad en la impartición de justicia. Que este proceso se lleve de acuerdo a la ley. Al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra, a que se aplique la ley, por favor. Sí, y no vamos a dejar que eso cambie. Es un feminicidio. Dijo la justicia por el caso de mi amiga Cielo, porque no se puede quedar así y porque queremos que pague esta persona por lo que hizo. Y no porque tenga privilegios o conozca gente, se vaya en
su caso a libertad. El caso ha causado indignación ya que Cielo Beangi fue encontrada sin vida el pasado 22 de mayo con huellas visibles de violencia, por lo que Hugo L. fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, el 26 de mayo fue liberado debido a que las autoridades determinaron que no existía flagrancia en su detención. Horas más tarde de ese mismo día, la Fiscalía Capitalina informó la reaprehensión tras acreditar con pruebas periciales su probable responsabilidad en el feminicidio de la joven. A partir de la vinculación de proceso de Hugo L., hay 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, en donde las partes presentarán sus pruebas, por lo que la familia confía en que haya justicia para el estudiante. ¡Cielo, escucha! ¡Estamos en la lucha! 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Muy pendientes de este caso y de todos los feminicidios que todavía no se han resuelto en nuestro país. Hablemos más de justicia. La Suprema Corte ya dio un fallo sobre 2 casos en particular, les dio constitucionalidad, casos que utilizan distintos parámetros legales. Estos parámetros pueden ser la UMA, pueden ser el salario mínimo, es por ello esto para calcular indemnizaciones por daños a las personas. El Pleno de la Suprema Corte resolvió que hay que analizar caso por caso. Mi compañero Gilberto Molina nos cuenta más de ello. Esta disposición establece que el cálculo de la pensión se realizará con base en el salario mínimo cuando la víctima no disfrutó de un sueldo, un salario o no desarrolló una actividad remunerada alguna. La Corte avaló la cuantificación de una indemnización por muerte con base en el salario mínimo, siempre que no sea posible determinar los ingresos de la víctima. El Pleno analizó el caso de una persona que falleció durante un procedimiento de laboratorio. El médico responsable fue condenado a indemnizar a las víctimas indirectas. Ambas partes se inconformaron contra la sentencia del tribunal colegiado. El motivo de la discordia fue el cálculo de la pensión sobre la base del salario mínimo, que fue declarado constitucional por la Corte. Porque el salario mínimo no fija un tope para la cuantificación de una pensión por fallecimiento, sino que sirve como un parámetro excepcional para su cálculo únicamente cuando no es posible conocer los ingresos reales de la víctima, asegurando así un mínimo adecuado para la subsistencia. Que el uso del salario mínimo como base de cálculo de la indemnización en situaciones por reparación de daño no vulnera derechos humanos. Por el contrario, fortalece la función protectora. En otro asunto relativo a indemnizaciones por muerte, la Corte avaló que sean cuantificadas en unidad de medida de actualización con un tope de 5,000 UMAS, equivalentes a 586,500 pesos, como lo marca el Código Civil y la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior al amparar a Seguros Banorte en el caso de fallecimiento de una persona en un accidente de automóvil. En caso de daños derivados de un hecho ilícito que cause la muerte o incapacidad, la indemnización debe calcularse conforme a la unidad de medida y actualización y la Ley Federal del Trabajo. La ministra Esquivel justificó su proyecto al exponer lo que ocasionó la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo. Con ello, las indemnizaciones pasaron de 2.920 a 20,000 días de salario mínimo, resultando en montos prácticamente impagables para algunos sectores como los concesionarios de transporte. El Pleno resolvió que las y los jueces deben individualizar las condenas, es decir, analizar caso por caso y no establecer topes rígidos a las indemnizaciones. 11 Noticias, Gilberto Molina. Le adelantábamos desde el viernes pasado de este cierre de estaciones de la línea 2 del metro. Bueno, pues tome sus precauciones porque este cierre todavía continúa y mi compañero Armando Gama nos da más información. Las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad de la línea 2 del metro de la Ciudad de México permanecen temporalmente cerradas a las personas usuarias. Esto debido a los trabajos que se realizan para concluir la reparación integral de Calzada de Tlalpan. La opción para miles de pasajeros son las unidades de transporte RTP, que ofrecen servicio gratuito desde la estación Xola hasta Pino Suárez en ambos sentidos.
Es bueno, sí, es rápido. Sí están dando buen servicio. Pero el problema es que no avisaron en la estación de metro hasta donde van a cortar el servicio y es donde se hizo el caos. Sí. Nada más avisaron hasta aquí y bájense. Sí, está bien, nada más que es insuficiente porque somos demasiados. No pasa nada, seguir. Somos muchísimos. Pues está bien, pero pues sí hay demasiado tráfico, pero es eficiente, me parece. Solo la cuestión de tiempos, sí es algo complicado. La frecuencia del paso de unidades es buena, sin embargo, en horas pico se registran largas filas de personas quienes buscan llegar a sus destinos. Hola, ¿cómo ve la fila? Pues rápida, esperemos. Muy larga, sí, mucho tiempo. Ya llevamos un ratito, pero estábamos formados y después empezaron a avanzar los de allá y ya nos dejaron aquí sin avanzar. Yo en realidad vengo a visitar México y pero todo bien, para mí todo ha fluido bien. Hay mucha desinformación y si ya sabían que tenían el compromiso del mundial, ¿por qué empiezan tarde las obras? Y de todos modos, a marchas forzadas ya tienen pocos días. Así sí genera molestia. El metro opera con normalidad en 2 circuitos en ambos sentidos, de Taxqueña a Xola y de Pino Suárez a 4 Caminos, pero el puente que ofrecen las unidades RTP permite a los usuarios recorrer toda la línea azul. Hay que recordar que por obras de modernización, las estaciones Portales, Nativitas y Zócalo Tenochtitlán también continúan cerradas, por lo que no hay ascenso ni descenso de pasajeros. Las autoridades de este sistema de transporte pidieron a las y los usuarios tomar sus previsiones porque el servicio íntegro se normalizará hasta este jueves a partir de las 5 de la mañana. 11 Noticias, Armando Gama. Ya viene el Mundial 11 de junio, la inauguración de este jueves en noche. Hay un plan de movilidad para la ciudad en distintos puntos. Gabriela Jiménez nos cuenta más. La ruta a la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 ya está lista. En tren, taxi, autobús y hasta scooters, las y los aficionados al balompié podrán trasladarse desde distintos puntos de la Ciudad de México al Estadio de Santa Úrsula. El próximo 11 de junio, las distintas alternativas de transporte público operarán desde las 7 horas. De las estaciones Perisur de la línea 1 del Metrobús, Tasqueña de la línea 2 del Metro, la estación Universidad de la línea 3 del Metro y la estación Cañaverales de la línea 5 del Metrobús, saldrán rutas del Metrobús y tren ligero que los llevarán a la última milla del Estadio Azteca. Habrá corridas directas del tren ligero El Ajolote hacia el Estadio Ciudad de México y servicio de Park and Ride desde Bellas Artes, Auditorio Nacional, el Parque Ecológico de Xochimilco, Chapultepec, el Ángel de la Independencia, el Palacio de los Deportes, el Estadio Olímpico Universitario, Parque México, San Jerónimo y el Centro Comercial Plaza Carso. El precio es de entre 350 y 500 pesos, dependiendo el punto de salida. Además, se contará con servicio de 1,000 taxis seguros, 2,000 bicicletas y 2,000 scooters. En la última milla del Estadio Azteca, el acceso será totalmente peatonal a través de 7 puntos, ubicados en Santa Úrsula, Parque Cantera, Periférico y Renato Leduc, Periférico y Tlalpan, Calzada de Tlalpan, a la altura del Vergel, Acoxpa y Avenida Estadio Azteca. Queremos que el Mundial se viva en toda la ciudad, afuera y adentro del estadio. No queremos vivir el Mundial atrapados en el tráfico. Las y los aficionados que tengan entrada a los partidos del Mundial tendrán también distintas alternativas de cómo llegar al estadio y son alternativas eficientes, cómodas, rápidas y seguras. Las y los vecinos de las colonias aledañas al Estadio Azteca ingresarán vía vehicular con un código QR intransferible que mostrará el modelo del automóvil, color y placas, y vía peatonal deberán presentar su identificación oficial y comprobante de domicilio. Las personas llegan con su tarjetón o digital o lo pueden imprimir. Nosotros tomamos el QR y ahí se verifica que es exactamente el vehículo que corresponde a lo que dice el QR.
Para auxiliar a las y los asistentes en toda la ciudad, se desplegarán más de 56,000 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. De estos, 11,219 serán desplegados en el Coloso de Santa Úrsula y el Zócalo capitalino, donde se espera una afluencia de más de 82,000 y 60,000 personas respectivamente. Así, la capital del país está lista para hacer sede por tercera ocasión de la fiesta pambolera más grande del mundo. ¿Qué mejor manera que vivir el Mundial, trasladarse al estadio de manera diferente y con distintos modos públicos de acceder a ellos? Bienvenido el Mundial. Esta ciudad está lista y preparada para ser sede del 4º Mundial en la Ciudad de México. Estamos preparadas y preparados para esta inauguración que va a poner los ojos del mundo en la Ciudad de México. 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Pues seguimos con temas mundialistas. Faltan 9 días para que se inaugure precisamente esta fiesta del fútbol y la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que ese día, el jueves 11 de junio, se van a suspender las clases en las escuelas públicas de nivel básico y medio superior el jueves 11 de junio. Vamos a escuchar cómo lo dijo la jefa de gobierno. Que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior. Y esto pues es importante, estamos hablando del día de la inauguración, nada más. Y también hay otras instituciones de la ciudad que irán informando públicamente la suspensión de sus labores. Bueno, y al mismo tiempo que hizo este anuncio, Clara Brugada pues hizo un llamado al sector privado para que se puedan sumar a esta iniciativa y de esta manera personas trabajadoras puedan disfrutar de este día histórico desde cualquier punto de la capital del país. Ya veremos si se logra que trabajadores y trabajadoras puedan disfrutar de ese día de la inauguración del Mundial. Tiempo de los deportes. Buenos días, Vianey Zárate. Te saludamos con gusto. Hola, Vianey. Hola, ¿qué tal, chicas? Muy buenos días. Pues hablando del Mundial que ya estaba a punto de iniciar, concluyó el Mundialito Escolar. Niñas y niños de primaria y secundaria de todo México disputaron ya las finales en el Estadio Olímpico Universitario, donde el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, dijo que el torneo es una gran iniciativa para que lleguen algunos a la selección mexicana. Mi compañero Juan Pablo tiene todos los detalles. El Estadio Olímpico Universitario fue el escenario para la premiación de la Copa CONADE y el Mundialito Escolar. Autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol, de la UNAM y del Gobierno de México celebraron a las y los ganadores de estos torneos. En la categoría femenil del Mundialito Escolar se coronaron campeonas las jugadoras del estado de Jalisco en el torneo de primarias y la California en el de secundarias, mientras que en varonil, Nuevo León y Baja California levantaron el trofeo. Quiero que sepan que es de gran importancia para la Federación Mexicana de Fútbol el que cada vez haya más niños y niñas también, sobre todo, jugando fútbol en todo México. Como elemento adicional, como incentivo adicional, los campeones de educación básica, varonil y femenil, van a estar con las selecciones nacionales de México, con sus respectivas ramas. En la categoría femenil de la Copa CONADE, la Sub-14 de Nuevo León, Sub-15 del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, la Ciudad de México en Educación Media Superior y Pumas en Superior fueron las ganadoras, mientras que en el varonil, Aguascalientes, Tamaulipas y el Estado de México. Esta Copa Escolar y las Copas CONADE tienen esa finalidad: encontrar a las y los más talentosos de México. Cada año se va a llevar a cabo este esfuerzo
Así terminó esta exhibición donde niñas, niños y jóvenes mostraron su talento dentro de una cancha de fútbol y el potencial que existe en las y los mexicanos para desarrollarse y construir su futuro en el deporte. Algo muy bonito y sí, es una emoción espectacular. Pues yo quisiera cumplir mi sueño de ser profesional. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. Y a tan solo 9 días del arranque de la Copa del Mundo, la selección de Sudáfrica, primer rival de México en la fase de grupos, ya llegó a territorio mundialista. Tras un retraso en su viaje por temas relacionados con visa y luego de hacer escala en Cabo Verde, los Bafana aterrizaron este martes a las 4:15 de la mañana en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y hace unos minutos, a las 6:30, ya llegaron a Pachuca Hidalgo, donde establecerán su concentración y hoy tendrán su primer entrenamiento en la Universidad de Fútbol y mañana realizarán una práctica a puerta abierta en el Estadio Hidalgo. Y por primera vez en la historia de los mundiales, México utilizará 3 playeras diferentes durante la fase de grupos. El tricolor vestirá de verde ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio de la Ciudad de México, de negro frente a Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Guadalajara y de blanco contra República Checa el 24 de junio, nuevamente en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Y mire, este lunes se dieron a conocer también las listas de los 48 seleccionados, bueno, de las 48 selecciones que participarán en el Mundial. Y de los 1,248 futbolistas, 26 juegan en la Liga MX, es decir, el 2%. Además de los 12 mexicanos que estarán con el equipo tricolor, hay 4 con el representativo de Panamá, 4 con Uruguay, 3 con Ecuador, 2 con Colombia y 1 con Estados Unidos. Se trata apenas del 2% de esos jugadores que disputarán el Mundial. Y Lionel Messi, quien disputará su 6º Mundial en este 2026, ya se reportó con la selección de Argentina en Kansas City, donde el equipo de Lionel Messi tendrá su base de concentración, incluirá partidos de la primera ronda y ahí estará Lionel Messi disputando algunos encuentros para este mundial. Pues hasta aquí toda la información deportiva. Bueno, pues lo que vemos, Vianney, es que va a ser un mundial de muchas primeras veces. Por primera vez 48 selecciones, por primera vez México con estas 3 camisetas. Por primera vez quizá veamos la despedida de grandes figuras en un mundial. No sé si coincida, será el caso de que Lionel Messi se despida ya de los mundiales. Vamos a ver, porque este mundial nos depara muchas sorpresas y además veía cómo estaba el estadio todo lleno de colorido. También la inauguración se espera espectacular. En fin, Vianney, ya no falta mucho. Exactamente, la primera vez donde habrá muchísimas, como también debuts de muchos jugadores. La selección mexicana tendrá varios jugadores que debutarán. Sí, Lionel Messi, ya sabemos, este será su último mundial. También de Cristiano Ronaldo y por supuesto también de Guillermo Ochoa, ya 6 mundiales. Ya le toca. Ya no les toca 4 años más. Y también quiero comentarte que también será una de las primeras veces donde México tendrá una selección donde hay 3 naturalizados. Eso también hay que destacar. Ahí está Álvaro Fidalgo, está Julián Quiñones y también Santiago Jiménez. Hay que recordar, muchos dicen Santiago Jiménez es mexicano. Santiago Jiménez es argentino, naturalizado mexicano, y pues estaremos disfrutando un mundial muy interesante. Sí, cómo no. Oye, pero además nos compartías, Vianney, faltan 9 días para que inicie ya la justa mundialista. Ya la selección de Sudáfrica ya llegó a México, ya está en Pachuca. Va a ser una muy buena oportunidad que van a tener esta práctica pues abierta para que las personas se puedan acercar. Y bueno, hablando particularmente ahorita que decían pues ya los últimos mundiales de algunas personas, Cristiano Ronaldo, pero ya también está en mood mundialista, Vianney, porque compartió en camino al mundial. ¿Dónde va a ser la primera parada de Portugal? ¿Acá en México? No, Portugal jugará en Estados Unidos, no tendrá juegos aquí en México. Y sí, los Bafana, recordemos aquel mundial donde las bubucelas, pues esperemos si traigan bubucelas, dicen que son súper escandalosas. Sí. Y sí, ya están en la Bella Airosa, ya están, hace unos minutos me compartieron imágenes de la llegada
ya venían escoltados por muchas policías, claro. Más de patrullas, en rumbo a su hotel de concentración para descansar un rato y después de irse a la Universidad de Fútbol, donde van a hacer su primer entrenamiento, y sí, mañana puerta abierta para que todo el público pueda disfrutar un poco del Mundial con este entrenamiento. Mucha gente no podrá ir a los partidos, pero qué padre estar ahí, ¿no? Y enfrentar a unos jugadores de talla internacional. Oye, y por lo pronto nuestra selección tiene partidos en puerta para ver si ahí se integran ya los que van a dar el primer paso a la cancha el 11 de junio. Se sabe si será esta escuadra, este grupo de 11 jugadores el que el jueves tenga su próximo encuentro. ¿Cuántos partidos le quedan? ¿1, 2? Ya nada más este jueves ante Serbia y termina su preparación. Ahí estaremos viendo poco de la base del equipo con el que podría debutar la selección mexicana ante Sudáfrica el 11 de junio. Podría ser ahí ya la clave de qué jugadores estarían en ese debut. Posiblemente no sea el 11 inicial, es el de contra Serbia, pero sí podrían ser 2 que 3 que podrían no estar, pero ya sería como el equipo principal que estaría en ese debut el 11 de junio, ya a una semana, unos días ya de esta gran fiesta. Muy bien, Gracias, Vianey, estamos pendientes. Te vemos pronto. Adiós, Vianey, gracias. Buenos días. Buenos días. Seguimos Gracias, con buenos más. días. Tiempo de la cultura, un gusto ver y saludar más cerquita a Miguel de la Cruz. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Hola, Miguel, en vivo y a todo color con nosotros. ¿Cómo Desde están? aquí te puedo hasta Qué pellizcar, gusto. mira. Muy buenos días. Pues sí, más cerca que otros días. Muchas gracias. Vamos a la información cultural. El Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció la recuperación de más de 300 vestigios prehispánicos en Jalisco. Este lote estaba bajo resguardo de un coleccionista privado hasta su fallecimiento. Posteriormente fue entregado al Centro Regional de Lina por su familia. Aún no concluyen los dictámenes de verificación de autenticidad, pero se observa que las piezas fueron elaboradas por culturas locales de Jalisco. Entre las piezas se hallan una figura de piedra estilo olmeca, otras de la tradición de tumbas de Tiro y Chapata, así como del periodo clásico, contenedores, ollas o incensarios. Las piezas que ya han sido identificadas se encuentran en proceso de inscripción formal en el registro del INAH y quedará bajo resguardo del Centro INAH Jalisco, y otras se exhibirán en el Museo de Arqueología de Occidente, que tendrá sede en la antigua Presidencia Municipal de Zapopan. Bueno, las Secretarías de Cultura Federal y Capitalina anunciaron cambios en las direcciones de bibliotecas y museos con vigencia a partir del 1 de junio. Nombraron a Guillermina Pérez, quien se desempeñaba como titular del programa Alas y Raíces, ahora es titular de la Dirección General de Bibliotecas, con el fin de fortalecer la red de bibliotecas como una infraestructura territorial orientada al acceso a la lectura. También se nombró a la exsecretaria de Cultura de Veracruz, Silvia Alejandre Prado, como directora de la Biblioteca Vasconcelos. Con este nombramiento buscan ampliar los servicios de la biblioteca, consolidando su programación pública. A nivel capital, Lisbeth Ramírez asumió la titularidad del Museo de la Ciudad de México tras su gestión en el Museo Archivo de la Fotografía, recinto que ahora quedará bajo el mando de Juan Pablo Cardona. Ramírez es historiador, especialista en gestión museográfica. Por su parte, Cardona es fotógrafo y anteriormente ejercía como curador del mismo Museo. Suerte en su gestión. Bueno, y vamos a más información. La polémica banana de Mauricio Castellán volvió a estar en los titulares luego de que fue robada del Pompidou Metz en Francia bajo el título de Comediante. La pieza del artista italiano, que fue presentada por primera vez en Art Basel en 2019, tuvo un precio de venta de $120,000 y ya antes había sido sustraída por un visitante. Se oye raro, pero así fue, que se la comió. Bueno, el cine de John Cameron Mitchell se presentará esta semana en el Cine Tonalá. Clásicos modernos como Conquistar a una chica punk y Hedwig and the Angry Inch serán proyectadas en pantalla grande con presencia del cineasta originario de El Paso, Texas, quien también compartirá sus gustos cinéfilos comentando Dog Day Afternoon. Consulten la página cinetonalá.mx para más detalles. Y hace 100 años nació la única e inigualable Marilyn Monroe, actriz estadounidense que es recordada en la exposición Marilyn Monroe Hollywood Icon,
en el Museo de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles. Una revisión a la vida y obra del artista que entre el glamour y los reflectores sorteó cuadros de depresión y ansiedad. Bueno, vámonos al libro del día. Es Al estilo Jalisco, de Juan Pablo Villalobos, editado por Almadía. Este libro en voz de su autor. Pues Al estilo Jalisco sí es una canción y también es una manera de jugar al fútbol y una manera de entender la vida. Un poco lo que hace el personaje, el protagonista de la novela, se va a Río fascinado por la promesa de felicidad de Brasil, que ha surgido en su cabeza y en su corazón, digamos, por haber visto jugar al Brasil del 70, ¿no? El fútbol, como muchos juegos, promete, y queremos ir allí con la expectativa de que algo especial puede suceder. El narrador en algún momento del libro dice: los ingleses habían inventado el fútbol y no sabían para qué lo habían inventado. Lo habían inventado para que Brasil jugara más, ¿no? Como jugó en ese mundial, ¿no? Bueno, y luego con el 11, hoy avanzamos 103 páginas de la novela Génesis de un desastre de Carla Montalvo, editada por Hachette. El X de hoy es de Ana María del Solar y dice: él fue quien no estaba listo y yo me dije, tenle paciencia, no se ha repuesto, ha de ser muy difícil, y el asunto de la lana quedó en pausa. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Hoy se cumplen 74 años del nacimiento de la poeta brasileña Ana Cristina. En su honor, el poema del día, Celos, que dice: tengo celos de ese cigarrillo que fumas tan distraídamente. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel de Sol, la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Muy buenos días. Buenos días, Miguel, qué gusto tenerte, verte, saludarte, escucharte y sobre todo con buenas noticias esta recuperación de vestigios arqueológicos. Le hemos dado seguimiento, ustedes en Cultura le han dado seguimiento y creo que ha sido, pues no sé si considerarlo un año, un sexenio, una etapa dentro de la historia de nuestro país con más recuperación de nuestra cultura, de nuestra historia en otros países del mundo donde se encontraban estas piezas. Sí, desde luego le da una perspectiva distinta al patrimonio, claro, y lo que significa, tanto fuera como adentro, y he de decirlo sin ningún ánimo de soberbia, que México bien puede decir que es ejemplo sobre la perspectiva más actual de patrimonio en el mundo. Sí, claro, claro que sí. Oye, Miguel, este libro que nos compartías en el libro del día, Al estilo Jalisco, y que pues además hace alusión pues también a cómo se vive el fútbol allá, uno de los lugares en donde sabemos pues va a ser sede del Mundial, Miguel, pero uno pensaría al estilo Jalisco pues se puede referir a la gastronomía, pero tiene muchas aristas. Sí, desde luego, fíjate que es una gran oportunidad ahora en un ambiente de fútbol, que a partir del fútbol se entienda mejor lo que es cultura, sí, porque desde luego es un producto de la cultura, además de ser un deporte y un espectáculo, que viene a satisfacer necesidades emocionales de las masas. Cuánta gente entra a un estadio, cuánta gente se moviliza en un mundial, y todos satisfacen la necesidad de emocionarse y de sentirse ganadores y lamentar cuando son perdedores en una contienda internacional. Así pues, un libro como este pues ayuda a ampliar el enfoque sobre el fútbol y todo el contexto que implica un deporte como este. Es que estamos en modo fútbol, en modo mundial, Miguel, todo es alrededor de eso, pero no podemos no mencionar los 100 años, el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, con esta pues exposición que se le monta allá en Los Ángeles, Miguel, proyecciones además incluso de sus películas, ¿no? Además de su obra y de grandes fotografías que le sacaron a lo largo de su vida. Por más que se vea Marilyn, nadie se la imagina de 100 años. Sí. Y hoy así tendremos que verla siempre, una mujer. Digo, ya tenía sus años cuando partió, pero esa es la imagen, la que vemos en pantalla, de la Marilyn que conoce el mundo, ¿no? Bueno, pues ahí está. Oye, Miguel, y yo me encontré esto aquí en el escritorio. A ver, platícanos la historia de este libro, porque de pronto apareció aquí. Qué bueno, porque mira, Valeria Luiselli es una escritora mexicana que reside en Nueva York. Desde hace tiempo está fuera del país haciendo trabajo literario y de otro tipo. Pero hace mucho no sacaba una novela, ahora la publica Principio, Medio, Fin. Valeria Luiselli ahí está, con un sello que es Feltrinelli. Al parecer abren una colección hacia la literatura latinoamericana
con este título. Y lo mejor de todo es que hoy se presenta a las 19 horas en la Casa Universitaria del Libro, que se encuentra en Puebla y Orizaba, en la colonia Roma Norte, a las 19 horas. Ahí se presentará hoy, precisamente. Si tienen tiempo, es una buena oportunidad de conocer una novedad editorial de Valeria Luiselli. Pues siempre importante lo que nos comparte, 7 de la noche. Este libro se presenta en la Roma Norte para quien tenga oportunidad, y de cualquier manera, pues tú nos estarás trayendo los detalles mañana. Exactamente, si no van, yo les cuento después cómo estuvo. Perfecto, me lo quedo, ya, me voy a enterar de primera mano. Gracias, Miguel. Abrazo, Gracias. te vemos mañana. Y seguimos ahora con más temas nacionales. Y miren, Día de la Marina Nacional, que es diferente al Día de la Armada de México. Este es otra fecha conmemorativa, pero igual de importante para reconocer los logros, el trabajo, la dedicación de marinas y marinos para la defensa de la soberanía del país. Así es, fue un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y Salvador Martínez nos cuenta más. Son tiempos de definiciones y de defender la soberanía nacional ante los intereses externos y las campañas de mentiras y odio desde el exterior, alertó la presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 84 aniversario de la Marina Nacional. Son tiempos de definiciones, de defender la soberanía nacional frente a intereses externos, de defender a la patria frente a campañas de mentiras y de odio promovidas desde el exterior. Por fortuna, México tiene hombres y mujeres valientes, tiene instituciones patrióticas como la Marina Armada de México y la Defensa Nacional. Desde el buque Usumacinta hizo un reconocimiento y agradeció a los secretarios de Marina, Raimundo Pedro Morales, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, su patriotismo y lealtad. Ambos, el general Trevilla, el almirante Morales, son hombres patriotas, honestos, que defienden a la patria e impulsan con lealtad al pueblo de México su más alto profesionalismo. Por su parte, el titular de Marina destacó la modernización de la Armada de México para eficientar su misión constitucional de velar por el desarrollo de los 17 estados costeros del país y la defensa de la soberanía nacional. Recientemente establecimos la nueva Jefatura de Operaciones Navales y creamos la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, mismas que representan un cambio estructural de gran alcance, orientado a garantizar una mayor presencia y control permanente de nuestras zonas marinas para resguardar la soberanía nacional. Durante el evento y antes de presenciar el desfile aéreo y marino conmemorativo, la primera mandataria abanderó 18 nuevas embarcaciones que se integrarán a la flota de la Armada de México y entregó 25 condecoraciones a personal de la Secretaría de Marina y de la Marina Mercante. Con una ofrenda floral en homenaje de las y los marinos caídos en la mar, se recordó que cada 1 de junio desde 1917 se recuerda el primer zarpe de un buque de la Marina Mercante con tripulación exclusivamente mexicana. Desde el buque Usumacinta arribando al puerto Lázaro Cárdenas y las imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias. Pausa y volvemos. Continuamos transmitiendo esta mañana en vivo para ustedes desde una sede alterna, 11 Noticias a las 6, con el gusto de saludar esta mañana a Rubén Darío Acosta, abogado y director del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos en Colombia. Los resultados de esta primera vuelta. Rubén Darío, un gusto verte y saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días para todas y para todos. Para mí es un gran honor estar con ustedes, con el pueblo latinoamericano y especialmente de México. Así es, nosotros desde aquí, desde México, hemos estado muy pendientes de la realización del proceso electoral en Colombia, este país hermano que hoy es gobernado por la izquierda. Sin embargo, Rubén Darío, hemos leído, hemos anotado con nuestro enviado especial que la situación se ha ido polarizando en el país después de los resultados electorales de este domingo. ¿Por qué llegamos a este punto de fuerte polarización política y debates también sobre la transparencia electoral? Cuéntanos, por favor. Bueno, el tema de la polarización creo que es un reflejo de la situación latinoamericana. Efectivamente, hay dos modelos que se destacan dentro de muchos otros que tienen matices, pero son dos modelos frente
al manejo del Estado, frente al manejo de los recursos ambientales o bienes públicos, frente al manejo y la visión que hay para la resolución de problemas graves como la criminalidad organizada, como estructuras armadas, como tratamiento de drogas, narcotráfico. Entonces, son dos visiones que evidentemente se contraponen, y Colombia ha tenido una tradición política que, a excepción de este último gobierno que estamos viviendo, siempre ha estado en el marco de gobiernos, digámoslo así, institucionalistas o de derecha, conservadores, y se aproxima, evidentemente, en menos de 3 semanas, la decisión si continúa el modelo actual, que es bajo un matiz progresista, o si volvemos a un gobierno que dé continuidad a lo que históricamente ha sido la política institucional colombiana. Ahora, Rubén, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Elvira Angélica Rivera. Si bien dices que el país, digamos, se está dividiendo entre dos proyectos, entre dos posturas, ¿qué se puede esperar de la segunda vuelta? Hubo acusaciones importantes por parte del candidato de la izquierda, en un primer inicio desconociendo los resultados que se presentaban de manera preliminar. Incluso el mismo presidente de Colombia también en un primer momento pues desconocía estos resultados. ¿Qué se espera para esta segunda vuelta? ¿Aquellos candidatos que quedaron eliminados se van a sumar a la derecha, se sumarán hacia la izquierda? ¿Cómo ves las cosas? Bueno, lo primero es que las denuncias no son nuevas, o sea, no surgieron porque perdió el candidato de la izquierda por un margen muy corto, menos de 3 puntos porcentuales, sino que eran denuncias que la misma campaña de este candidato ya había interpuesto ante las autoridades electorales, pero que nunca tuvieron una respuesta institucional efectiva. Entonces eran denuncias frente al censo electoral, frente al software de transmisión que hacen el preconteo. Básicamente es la información que surge en las urnas una vez se cierran y que transmiten a partir de telecomunicaciones a la registraduría, que es la que agrupa los votos y luego lo declara. ¿Cuál es el problema? Que estos votos son anunciados a boca de urna, pero cuando se transmiten, evidentemente dan una información que no ha sido verificada. Posteriormente a esto ya vienen a revisar los jurados de cada mesa si hay algún voto que esté dañado, si está mal marcado, si hay más votos que personas de las que votaron. Ahí viene un procedimiento que se debe aplicar. Entonces ahí evidentemente hay unas informaciones que se van cruzando y que generan tensiones. Ahora, frente a los candidatos que no alcanzaron a pasar a segunda vuelta, algunos de derecha, otros de centro, de la izquierda, al final la mayoría se unieron. Hay un número importante que le serviría a cualquiera de las dos campañas. Uno, a la candidatura de la Espriella, que evidentemente representa la derecha en Colombia, que está por encima de Iván Cepeda. A él ya se le anunció la unión de la candidata de la derecha también. Aquí habían dos candidaturas de derecha muy fuertes, una la de la Espriella, otro de Paloma Valencia. La de Paloma Valencia creo que sacó aproximadamente 1.600.000 votos. Estos votos no todos se van a pasar a de la Espriella, pero evidentemente la candidata ya anunció. ¿Por qué digo que no todos? Porque ella había hecho una vicepresidencia, una candidatura de la vicepresidencia con una persona que se mostró de centro, de sectores LGBTIQ+, y esta persona, una vez finaliza el anuncio de quién ganó o finalizan la información de quién gana esto o de los resultados, Paloma anuncia que se suma a Abelardo de la Espriella, y el señor candidato a la vicepresidencia, que se llama Oviedo, anuncia que él no va a votar por una persona machista, homófoba, que ha transgredido una comunidad que históricamente ha sido vulnerada. Entonces se retira. No obstante, él tampoco dice que va a apoyar al candidato Cepeda.
pero entiendo que en esta semana, él va a anunciar cuál va a ser su decisión política. Otro de los candidatos que sí es independiente, que venía de centro, que es Sergio Fajardo, obtuvo 1 millón de votos, incluso creció respecto a hace 4 años, cuando las encuestas no le daban que superaba ni siquiera el umbral. Este candidato ha anunciado, por lo menos por ahora, que él no va a sumarse a la campaña de Las Priella por considerarlo también una persona agresiva, una persona intransigente, una persona que es violenta en su discurso, en sus formas, en sus propuestas. Y esto pues evidentemente marca ya que no va a haber una suma automática de estas personas. Y así, los otros candidatos, todos coinciden en rechazar la postura del candidato de Las Priella, pero ninguno le ha dicho al candidato de la izquierda que no se suman, están esperando qué propuesta surge en torno a ellos. Claro, ¿consideras ahora, Rubén Darío, que la prudencia política tiene que ser ese factor que sostenga los términos en que han venido siendo las elecciones en Colombia, con un pluralismo democrático, con una alternancia, con organismos electorales, con observación también internacional? ¿Cuáles los desafíos por delante? También considerando a la población, a las y los colombianos, hacia dónde miran sus intenciones y hacia dónde también los desafíos para la población que va a estar sujeta a un nuevo gobierno ya a partir de los próximos meses, cuando Gustavo Petro deje el poder. ¿Me escuchas, Rubén? Ahí hay una situación y es que... Sí, yo escucho. ¿Me escuchan? Perfecto, adelante. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, adelante. Bueno, los desafíos son... Gracias. Los desafíos están en poderle garantizar a la ciudadanía elecciones transparentes, que pueda haber una veeduría ciudadana que dé cuenta de lo que está sucediendo en los territorios, que pueda haber auditorías en el software de transmisión, que es lo que algunas campañas han solicitado desde el inicio, sí. Y esto permite evidentemente que la confianza en el sistema electoral se fortalezca. Lo segundo es, frente a la propuesta de país que se avecina, creo que hay unos avances que son difíciles que retrocedan, por ejemplo, en materia de derechos a la educación, de acceso a la tierra, de crecimiento económico, y eso pues evidentemente marca un punto de partida. Nadie quiere retroceder en derechos, pero lo que sí quiere la gente es que mejoren aspectos respecto a la seguridad, que se mejoren aspectos respecto al modelo de salud que hoy en día tenemos y que atraviesa una crisis, un modelo pensional o de jubilación que también se encuentra en una crisis acumulada, y esas son situaciones que son indistintas a si las trabaja un gobierno de derecha o de izquierda, son problemas comunes a las personas, no a las ideologías, y eso va a marcar seguramente la diferencia. Respecto a hace 4 años, el censo electoral creció, también creció la participación ciudadana, y creo que esto va generando un poquito más de legitimidad frente a la participación, porque estábamos bajo históricos participaciones que no superaban el 50% del censo electoral. Hoy en día ya se supera ese 50%, y eso va garantizando un poco más que las decisiones sean informadas, por lo menos es la visión que dan. Ahora, Rubén, en esta última parte que mencionas, la participación ciudadana, más del 50% para esta primera vuelta, ¿eso es lo que se espera en la segunda vuelta, una alta participación ciudadana, o se prevé pues que baje esta participación? Por el contrario, se considera que va a aumentar, y va a aumentar significativamente. Es el histórico de las elecciones que han tenido durante los últimos años segunda vuelta. Aumenta la participación, a pesar de que hay candidatos que salen del espectro. Aquí hay una situación que son 2 modelos de país que se van a definir, y eso genera que haya mayor participación. Las campañas implementarán o ya están implementando distintas estrategias para que puedan atraer ese voto indeciso, atraer esa participación ciudadana que quizás no votaron en la primera etapa,
Y esto evidentemente es una tarea que es necesaria, entonces el histórico es que aumenta. Muy bien, pues te queremos agradecer mucho la comunicación con México. Desde aquí pendientes del proceso electoral en Colombia, Rubén Darío Acosta, abogado y director del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos en Colombia. Nos vemos también en la segunda vuelta el 21 de junio. Gracias, Rubén, y buenos días. Un abrazo para todas y todos y gracias por preguntarnos frente al sistema colombiano y lo que estamos viviendo en este momento. Así es, pendientes. Saludos a Colombia, desde donde también nos siguen. Y vamos a continuar con más información después de analizar pues el panorama que se vive en ese país sudamericano, porque tenemos vamos más del mundo. Así es, vamos a enlazarnos con el mundo. Bueno, vamos en un momento más que nos vayamos a conectar precisamente con nuestro compañero Ediberto Martínez para que nos pueda hablar más de lo que está ocurriendo a nivel mundial, pero esta situación, estas elecciones en Colombia, pues como nos decía hace un momento Rubén Darío, pues muchas lecciones que aprender, particularmente, y lo veníamos comentando desde ayer, estos desafíos, este software que pueda garantizar y dar legitimidad a las elecciones, la participación ciudadana, se espera que suba, definitivamente pues es una segunda vuelta que además con muy poco tiempo entre una vuelta y otra. Así es, pues ahí está el voto de los ciudadanos en Colombia, va a definir hacia dónde se inclina ahora el sistema político, hacia la izquierda, la derecha o incluso unos dicen la ultraderecha. Ya les contaremos y contigo estamos ahora, Ediberto Martínez, para conocer más de la información internacional. Hola Edi, buenos días. Hola Edi. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, pues ha sido una jornada sumamente importante para el país y bueno, parte de la información que tenemos es el seguimiento a Colombia y este ejercicio electoral que se está llevando a cabo en la nación. Sin embargo, pues vamos a ver qué más de detalles nos tiene preparadas mi compañera Ingrid Sánchez en la siguiente nota. Iván Cepeda, candidato de izquierda y continuador del proyecto de Gustavo Petro, recibió 40.9% de los votos en el preconteo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia que se realizaron este domingo. Si bien el número total de votos, casi 9.700.000, es superior a los 8,5 millones de votos que recibió Gustavo Petro en la primera vuelta electoral de 2022, no le alcanzó para superar a su contrincante. Y es que el ultraderechista Abelardo de la Espriella recibió más de 10.300.000 votos que representaron el 43.7% de la votación. El mapa político mostró que las periferias del país, más azotadas por la violencia y con una cantidad mayor de víctimas de esta, votó a favor de Cepeda, que en su programa incluye la política de la paz total con todos los grupos en armas. En cambio, el centro del país votó por el proyecto de la Espriella, que entre sus propuestas de campaña incluye la creación de 10 megacárceles estilo Nayib Bukele en El Salvador. La candidata Paloma Valencia, representante del derechista expresidente Álvaro Uribe, recibió menos del 7% de la votación y fue justamente su mentor Uribe quien afirmó que ahora apoyarán a de la Espriella. Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra. Votaremos por él y pedimos que se vote por él. Anoche, luego del preconteo de votos, Cepeda afirmó que había una serie de irregularidades en el proceso electoral que serían investigadas. Esta mañana explicó que hasta el momento no cuentan con las pruebas de que haya habido fraude electoral. Y hasta ahora, tengo que decir, porque en esto soy, lo dije ayer, lo repito hoy, una persona seria y transparente, no hemos encontrado en este momento del desarrollo de esta labor evidencias sobre hechos que sean, pues digamos, de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades. Será el próximo 21 de junio, durante la segunda vuelta de esta contienda electoral, que Colombia decidirá entre dos proyectos de nación. Uno que defiende los derechos sociales y humanos para toda la población y otro que defiende los intereses del mercado y del capital con discursos de miedo.
Así es, y esto es lo que se ha vivido en la jornada electoral de estos últimos días. Sin embargo, vamos a dar más información al respecto en una vuelta al mundo. En Chile vivió una nueva jornada de protestas masivas contra el gobierno del derechista José Antonio Kast y sus recortes presupuestarios. La policía reprimió con violencia y camiones, lanzaagua, las manifestaciones pacíficas en Santiago de Chile y Valparaíso. Estudiantes y profesores exigieron a Kast detener su programa neoliberal en materia educativa. Además de eso, en Nicaragua, el gobierno se negó a entregar el cuerpo del diputado indígena Misquito Brooklyn Rivera, el séptimo opositor fallecido bajo custodia de las autoridades. Por el contrario, la policía nicaragüense detuvo a las 7 personas que reclamaban el cuerpo del líder, quien denunció la ocupación de tierras de los pueblos originarios de la costa atlántica de Nicaragua por empresas ligadas a las autoridades. La comunidad internacional condenó las condiciones en las que Brooklyn estuvo privado de su libertad durante 970 días y exigió una investigación imparcial de las condiciones en que murió. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia informó el desmantelamiento de un narcotúnel que conectaba la zona de Tijuana con San Diego, en California, y que presuntamente era utilizado por el crimen organizado para el transporte de drogas. A través de la Fiscalía del Sur de California, el Departamento de Justicia presentó cargos contra 4 personas presuntamente responsables de la construcción del túnel clandestino de 265 metros de largo, localizado por fuerzas de seguridad mexicanas el fin de semana en un fraccionamiento de Tijuana. Las autoridades estadounidenses informaron que las 4 personas acusadas son vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación y enfrentan cargos por conspiración para el uso de un túnel fronterizo para importar sustancias controladas y conspiración para distribuirlas. Nos vamos a Francia porque se prohibió de forma parcial exponer armamento a empresas israelíes en la feria de seguridad que se realiza del 15 de junio cerca de París, sin dar razones de sus detalles. Israel rechazó la decisión de las autoridades francesas. En tanto, en la Unión Europea reforzó sus medidas contra la migración. El bloque aprobó por mayoría instalar centros de detención para migrantes en Turquía y terceros países no europeos. La medida incluye llevar estos centros a infancias migrantes no acompañadas. Es parte de lo que llevamos en el panorama internacional este día. Angélica Guadalupe. Muy bien, Eddie, pues este asunto de la migración, recordemos que hubo una crisis muy sensible en Europa en 2014, 2016, toda esta migración que provenía de África intentando llegar en lanchas muy frágiles, desafortunadamente muchos perdiendo la vida en este cruce, después incluso varios países europeos blindando sus fronteras para impedir el acceso. Fue una crisis muy difícil, incluso recordamos, era época de Angela Merkel al frente del gobierno de Alemania, que era la que tenía que definir todas estas políticas para ordenar la migración que golpeó severamente a Europa. Sí, justamente, y de hecho es un fenómeno que se sigue replicando en algunas partes de Europa todavía, ¿no? Vaya con estos conflictos internos que de repente están ocurriendo en Asia Occidental, por ejemplo, en una parte que es Siria, en Irak, que nuevamente se están recrudeciendo algunos ataques por parte de estos grupos armamentistas, ¿sí? Y que finalmente no están de alguna manera respetando los derechos internacionales, ¿no? Se hablaba incluso de fenómenos donde la migración ocurre como una cuestión ya más marcada en algunas zonas, ¿no? Así es. Que es lo lamentable, Eddie, porque en esto que tú nos compartes, en esta resolución que toma la Unión Europea para establecer estos centros de detención, pues no se excluye a las infancias, y eso es muy grave porque vemos los escenarios que se dan en Estados Unidos con este endurecimiento de medidas contra personas migrantes, y ahora que la Unión Europea también lo haga y que no excluya a las infancias, pues otra vez estaríamos en un panorama o estaríamos en un terreno bastante peligroso, como lo mencionabas, por la violación a los derechos humanos de adultos, de adultas, pero también de infancias. Sí, justamente, y de hecho, bueno, esta política estadounidense por parte del presidente Donald Trump, donde justamente habla de la movilización de personas migrantes sin estatus,
también nos dice cómo se están replicando en otros gobiernos estos métodos. Porque, por ejemplo, tan solo lo vemos en Chile, ¿no? Con las protestas del día de ayer. José Antonio Kast, cuando da ante el Parlamento su discurso y empieza a lanzar una serie de puntos principales, ¿no? Y uno de ellos es justo la migración, que uno de sus proyectos es que 330,000 personas sin estatus migratorio, pues los regrese a sus países, pero bajo estas políticas que de alguna manera están sometiendo los derechos de tránsito entre estas poblaciones. Otro de los cuestionamientos por los cuales también empezó y estalló esta manifestación el día de ayer fue el recorte del 3% a varios de los sectores, entre ellos la salud, la economía y la educación. Entonces, el hecho de que José Antonio Kast diga de repente en su discurso agradezco a la población porque no ha habido un estallido social, creo que es de alguna manera un discurso un tanto irónico, porque justo termina este discurso e inmediatamente pues estalla todo este movimiento social de protestas. Sí. Muy bien, Eddie, pues gracias por la información, el análisis y pendientes de cómo gira el mundo contigo esta semana. Gracias y buenos días. Gracias, Eddie. Gracias, buenos días. Seguimos. Bueno, de la ciencia. La ciencia y lo que tiene que ver también con el ébola, Guadalupe, porque pues sabemos que conforme pasan los días también hay temores. Hay información muy precisa que da la Organización Mundial de la Salud sobre los casos confirmados, cómo se están atendiendo, etcétera, pero sigue de pronto la desinformación y ese miedo a que pueda expandirse. Sí, sobre todo en terrenos mundialistas. Tú nos cuentas esta mañana, Carlos Guevara Casas. Hola, buenos días. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Angélica, Lupita. Buenos días en casa para usted también. Y bueno, efectivamente, el ébola pues se ha vuelto una noticia de carácter mundial y precisamente es en el mundial donde también surgen ciertos temores, precisamente con una de las elecciones que viene de África, de esa zona en particular. Pero, ¿qué es en realidad lo que está ocurriendo o qué tan fundamentados están estos miedos? Vamos a escuchar lo que nos dice una experta del Instituto Politécnico Nacional. En África Central, el nuevo brote de ébola genera preocupación en todo el mundo con cientos de casos y sin vacunas disponibles. Pero el mayor contagio es el temor de que la enfermedad se disperse gracias a un mundial donde la representación de El Congo sería un punto de atracción para miles de ciudadanos de uno de los países subsaharianos más poblados. En el caso de México, la selección del Congo juega solamente un partido en Guadalajara. Pero en realidad, ¿el Congo es más peligroso fuera del campo que en él? Sí, pero la selección de Congo, la mayoría de los jugadores juegan en Europa. Entonces ellos lo único que hicieron fue que después del brote no hicieron concentración en su país. Su concentración fue en Europa. Los tuvieron aislados durante 3 semanas para asegurarse que no estaban contagiados ninguno de ellos y están viajando directamente al sitio. O sea, la selección no es el problema. En general, el riesgo tampoco parece ser significativo. No obstante, es importante mantener medidas sanitarias, sobre todo de cara al mundial. Se contagia solamente a través de fluidos corporales, lágrimas, sudor, saliva, orina, semen, sangre, son los principales, y requiere contacto directo de las personas, ¿sí? Sin embargo, la enfermedad sigue dispersándose aldea por aldea, villa tras villa, por todo el centro de África, destruyendo familias y comunidades. Se pensó que pudiera ser malaria o alguna otra enfermedad hasta que se dieron cuenta de que realmente era una nueva cepa, era la otra cepa del virus ébola. Esto sumado a que en esa zona hay una zona de conflicto, de guerra, y entonces ha habido muchos desplazados a otras zonas debido al conflicto. Y la relativa baja mortalidad impulsó los contagios. A diferencia de lo que uno podría pensar, de que se alejan del sitio donde está el brote, al contrario, las personas que ya están positivas están llevando la infección hacia nuevos sitios.
Aunque las vacunas tardarán varios meses, el problema no es científico ni biológico. Estados Unidos salió de la Organización Mundial de la Salud. Eso ha reducido la cantidad de dinero invertido y la cantidad de personal y equipo y infraestructura para contener este brote. Bandas armadas, escaso personal sanitario y desorganización poco tienen que ver con inmunología y virología, y más con lo difícil que nos resulta vivir en paz. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y sí, efectivamente, lo que está ocurriendo con el ébola, pues tiene mucho de social, a veces tal vez mucho más que de biológico. Y bueno, más sobre este tema, Brasil finalmente descartó que estén infectados con este virus 2 personas que habían sido sometidas a controles sanitarios por haber presentado algunos síntomas y que habían viajado recientemente a la República Democrática del Congo y también a Uganda. Una de estas personas dio positivo a meningitis y la otra a malaria. Tienen síntomas parecidos. Por otra parte, se busca acelerar formalmente el desarrollo de 2 vacunas que se diseñan contra la variante Bundibugyo de ébola, que es la que está causando este brote actualmente. Son las que se desarrollan en la Universidad de Oxford y también en la empresa Moderna, que ya conocemos por sus aportaciones al desarrollo de fármacos relacionados con COVID. Recibirán apoyo financiero de la Coalición de Innovaciones en Preparación ante Pandemias, la CEPI, que es una organización internacional que agiliza los procesos de investigación, pruebas y fabricación de alternativas terapéuticas cuando estas son urgentes, como es el caso que estamos viendo en la actualidad. Y bueno, cambiamos de tema, pero nos mantenemos en los laboratorios porque se dio a conocer hace unos días por parte de un equipo de investigación el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial que es capaz de mapear cambios asociados con enfermedades, pero en todo el cuerpo y a nivel celular. Usando una plataforma que ellos llaman MouseMapper, realizaron un modelo tridimensional del cuerpo de un ratón y detectaron inflamación generalizada y daños nerviosos previamente desconocidos asociados con la obesidad, porque era exactamente lo que estaban estudiando. Esta investigación también identificó patrones moleculares similares en tejido humano, lo que sugiere que estos efectos del daño nervioso relacionado con esta condición de obesidad pudiera ocurrir tanto en ratones como en personas. El sistema identificó automáticamente 31 órganos y tipos de tejido y mapeó nervios y células inmunes en todo el cuerpo. Para generar estos mapas, los investigadores marcaron nervios y células inmunes con sustancias fluorescentes y capturaron imágenes para crear modelos tridimensionales, generando enormes conjuntos de datos en todo el organismo. Si usted puede ver estas imágenes en algún momento, son realmente espectaculares y fueron desarrolladas casi célula por célula. El volumen de datos fue inmenso, lo que se requirió, pero lo más importante es que este sistema ya pudiera extrapolarse para estudiar muchas condiciones en el cuerpo humano, tanto patológicas como no, y por eso prevenir y acelerar los tratamientos. Y bueno, de ahí de los laboratorios y de los ratones, pues nos vamos hasta Venecia la Bella, porque ahí nos vamos a finalizar esta sección con una buena noticia para la conservación. Y sobre todo si usted es un flamenco o está de visita en Venecia, pues una de las ciudades más bellas del mundo, la población de estos hermosos animales en la Laguna de Venecia ha alcanzado niveles récord. Cerca de 24,000 aves registradas durante el último invierno, que acaba de pasar hace unos meses. Se trata de alrededor de 6,000 ejemplares más respecto al registro anterior. Este crecimiento se atribuye a esfuerzos para restaurar los humedales, es decir, las zonas costeras inundables que funcionan como refugio y área de alimentación para muchas especies, en particular en este caso para aves migratorias, y para estas aves en particular ahí el aumento de los flamencos es considerado una buena señal, una señal positiva de la recuperación ecológica del área y de la mejora en la calidad del hábitat, aunque esta población nunca ha estado en peligro, la de Venecia. La recuperación de estos humedales alrededor de la ciudad ha provocado un aumento considerable en el número de ellas y pese a ello, bueno, pues se mantienen lejos de las zonas turísticas. Quizá por eso también esta restauración ha tenido tanto éxito. Y bueno, hasta aquí es la información de 11 Lab a las 6, tantito después, y un poquito
lejos de mis compañeras, con ganas de saludarlas ya. Pues ya te puedes venir cuando quieras. Te esperamos acá, Carlos Guevara Casas. Oye, lo que nos compartías sobre el ébola. Digo, primero, muy buena noticia esto que ha aumentado la población de flamencos, pero vámonos a ocupar un poquito de esto que sigue ocurriendo con el ébola. Importante lo que decías, Carlos, que quizá ahora que está el Mundial y que pues están estos miedos de que pueda dispersarse este contagio de ébola, lo que tú nos mencionabas es muy importante referente a que no necesariamente las selecciones que provienen de esas zonas pues son las que traen el virus, porque nos hacías mención que muchas veces estas selecciones compuestas por jugadores, por supuesto, pues juegan en Europa. Carlos, esto es muy importante también para evitar caer en la desinformación y sobre todo en la discriminación. Sí, así es. Juegan en Europa, estuvieron en cuarentena, como lo mencionamos, y definitivamente ellos y el equipo técnico que los acompaña no son portadores de esta enfermedad y de ninguna otra, como ha sido el seguimiento que se ha dado a todas las elecciones en este caso. Pero también es importante decir que el ébola no se transmite por el aire como el COVID o como la influenza o como otras enfermedades. Tiene que haber un contacto realmente directo y tiene que haber contacto de fluidos, con fluidos y heridas abiertas. Es decir, incluso si cayera algún fluido en la piel sana, pues no pasaría nada porque no se absorbe por la piel. Esto es muy importante de señalar porque se piensa que se esparce de manera muy fácil y realmente no es fácil. Eso sí ha sido un problema ahí en donde está el brote, porque la gente que no tiene síntomas y es portadora sí se mueve hacia otras zonas y lo comienza a dispersar entre la gente cercana, entre sus familiares. Y también hemos visto otro problema que ha surgido allá en África, que son los rituales funerarios, que implican tocar al familiar o al conocido que ha fallecido, y durante ese tocamiento pudiera darse algún contagio, ¿no? Pero en general el riesgo para el resto del mundo es mínimo. No ha habido fuera del área casos registrados. Había uno nada más que había sido contenido de un trabajador que estuvo ahí. Los demás han sido falsos negativos, debido a que pues algunos síntomas sí se parecen, por ejemplo, a otro tipo de enfermedades, ¿no? ¿Qué es lo que acaba de pasar en Brasil? Sí, sin duda, y lo mencionabas, mientras las autoridades se ocupan del tema de vacuna, que se espera en los próximos meses, de este lado del mundo lo que tenemos que hacer es entender esta forma de contagio, y lo describías y lo compartimos nuevamente con el auditorio: fluidos corporales, lágrimas, sudor, saliva, orina, semen, sangre, todo esto por contacto directo. De hecho, la selección... Con una herida abierta. Exacto. Con una herida abierta. La selección del Congo no juega en territorio nacional. En Estados Unidos se han tomado las medidas, vienen de aislamiento desde Europa. Yo creo que lo que podemos hacer bien es informarnos, efectivamente no caer en temas de discriminación y tomar las medidas preventivas que a nosotros como ciudadanas y ciudadanos nos toca. Las selecciones están haciendo lo propio con sus jugadores, los investigadores con el tema de la vacuna, y en estos países, en particular en el Congo, pues tomando también las medidas necesarias. Y lo decías, es difícil para las personas que tienen un familiar contagiado de ébola separarse de ellos. Hemos escuchado historias, Carlos, donde incluso no quieren que se les creme, y ellos, en su afán de despedirse de sus seres queridos, se acercan, se contagian, y bueno, es una cadena sin fin. El problema es sanitario, es social, es económico, y bueno, ahora de carácter mundial ocupados por este tema de la justa deportiva, pero creo que estamos aprendiendo mucho acerca del ébola, de las medidas que hacer y sobre todo de que se trata de un brote controlado, y en el caso específico de México también. Cuando que no existe, que bueno, afortunadamente. Claro, no hay ébola en México. Sí, exacto. Eso sí hay que decirlo, ¿no? No hay ébola en México. En general también se puede transmitir, es una enfermedad zoonótica. Cuando se descubrió no se sabía de dónde provenía, había un brote por aquí, un brote por allá, y resultó que eran los murciélagos los que lo dispersaron. Muy bien, te despedimos, Carlos. Gracias, hablamos mañana. Hasta pronto, nos vamos a Palacio Nacional. Así es, a la conferencia matutina. Director General del IMSS Bienestar.